Queremos encontrar la transformada inversa de Laplace de la gran f de s, que nos dará la función pequeña f de t. Y debido a que la inversa de Laplace transforma la gran f de s es igual a f de t, nuestro primer paso es tomar la transformada inversa de Laplace de ambos lados de esta ecuación. Entonces tenemos la transformada inversa de Laplace de f grande de s es igual a la transformada inversa de Laplace de 7 dividido por la cantidad s más 3 menos la transformada inversa de Laplace de 3 dividido por la cantidad de 5s menos 2. Y luego finalmente más la transformada inversa de Laplace de 9 dividida por s a la cuarta. Entonces, mirando la tabla de transformadas de Laplace, observe cómo se nos da una gran f de si tratamos de determinar una pequeña f de t, lo que significa que usaremos esta tabla en esta dirección aquí. Entonces, mirando la columna para la gran f de s, veamos qué fórmulas se aplican para determinar estas transformadas inversas de Laplace. Entonces, centrándose en los denominadores, observe cómo aquí tenemos la cantidad s más 3. Observe cómo parece encajar esta forma aquí, excepto que aquí tenemos s menos un rayo como constante y aquí tenemos s más 3. Recuerde que podemos escribir un problema de suma como problema de resta, donde s más 3 es igual a s menos 3 negativos. Entonces usaremos esta fila para determinar la primera transformada inversa de Laplace. Observando esta transformada inversa de Laplace, observe cómo el denominador es 5s menos 2, y aunque nuestro denominador aquí es s menos a, podríamos factorizar 5 para escribir el denominador en forma de s menos a. Entonces usaremos esta fórmula nuevamente para determinar esta transformación de Laplace, y luego, finalmente aquí tenemos un denominador de s al cuarto, así que usaremos esta fila para determinar la última transformada inversa de Laplace. Cuando el denominador tiene la forma de s, elevado a la potencia de n más 1. Así que ahora trabajemos para hacer que estas transformadas inversas de Laplace se ajusten a la forma correcta en la siguiente diapositiva. Mirando al lado izquierdo, la transformada inversa de Laplace, la gran f de s es igual a la pequeña f de t, que es lo que estamos buscando. Entonces tenemos poca f de t, igual. Entonces, esta transformación inversa de Laplace, sigamos adelante y factoricemos los 7, y escriba esto como 7 veces la transformada inversa de Laplace de, el numerador ahora sería 1, y porque desea que el denominador tenga la forma de s menos a, escriba s más 3 como s menos 3 negativos. Entonces, la próxima transformación inversa de Laplace, factoricernos 3. Y escriba esto como menos 3 veces la transformación inversa de Laplace del numerador es 1, y para el denominador desea que esto tenga la forma de s menos a, factoricemos 5 y escriba esto como 5 veces la cantidad de s menos 2 quintos. Observe que después de distribuir, todavía tenemos 5s menos 2. En el siguiente paso factorizaremos un quinto. Para nuestra última transformación inversa de Laplace, factoricemos 9 y escribamos esto como 9 veces la transformación inversa de Laplace de 1 dividido por, escribamos s al cuarto como s elevado a la potencia de 3 más 1. Continuando, tenemos f de t, igual, observe cómo esta es exactamente la forma que queremos, con el numerador como 1 ya sería negativo 3, así que dejaremos esto solo por ahora. Aquí, no queremos estos 5 en el denominador, así que sigamos adelante y factoricemos un quinto, lo que nos dará menos 3 quintos veces la transformada inversa de Laplace de, el numerador sería 1 y el denominador sería s menos 2 quintos. Observe cómo, ahora, esto encaja perfectamente en la forma, donde a es igual a 2 quintos positivos. Ahora, para esta última transformación inversa de Laplace, observe cómo nuestro denominador se ve bien donde n es igual a 3, pero nuestro numerador debe ser 3 factorial y ahora es 1. Así que cambiemos este, y escriba 1 como factorial 3 dividido por 3 factorial. Esto seguirá siendo igual a 1, pero porque desea que el denominador sea 3 factorial, factorizaremos uno de nuestros 3 factoriales, y escribiremos esto como 9 dividido por 3 factoriales por la transformada inversa de Laplace de, ahora el numerador sería 3 factorial, y el denominador se eleva a la potencia de 3 más 1. Ahora, todas estas transformadas inversas de Laplace son exactamente las que necesitamos para aplicar nuestra fórmula, lo que significa que f de t es igual a 7 veces, esta transformada inversa de Laplace, donde a es igual a 3 negativos, sería elevado al poder de 3t negativos. Entonces,
Los primeros términos de f de t, es 7 elevado a la potencia de 3t negativos y luego tendríamos menos 3 quintos. Con esta transformación inversa de Laplace, a sería igual a 2 quintos positivos, por lo que el segundo término de f de t sería negativo 3 quintos por e elevado a la potencia de 2 quintos t, y luego para el último término tenemos más. Simplifiquemos 9 dividido por 3 factorial. 9 dividido por 3 factorial es igual a 9 dividido por 3 veces 2 por 1, que es 9/6, lo que equivale a 3 mitades, entonces tenemos más 3 mitades, veces. Aplicando esta fórmula, donde n es igual a 3 la transformada inversa de Laplace, sería solo 2 a la tercera, entonces el tercer término de f de t, es 3 mitades, t a la tercera. Volviendo a nuestra primera diapositiva, ahora sabemos que f de t es igual a 7 elevado a la potencia de 3t negativos menos 3 quintos veces e elevado a la potencia de 2 quintos t más 3 mitades, t a la tercera. Espero que hayas encontrado esto útil.